Estamos como cada lunes en este segmento, este espacio cultural denominado Palabras Cantadas con la presencia de la señora Irene Ventura. Irene, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, la voz de Cafrune, Sí, el turco inconfundible, Jorge Cafrune, ¿no? el turco, realmente. Bueno, en esta canción en homenaje a Güemes, que es quien convoca este feriado de hoy. ¿Qué hicieron hoy? ¿Se levantaron más tarde, los que Yo pudieron? le he dado un poquito de changüí, como se dice, ¿no? En el lenguaje cotidiano, ¿sí? Sí, un poquito más tarde, más relajado, como tiene que ser. El fin de semana tuve un acontecimiento, participé y tenía un poquito menos horas de sueño, entonces es como que aproveché a descansar. Pero pensando un poco también en lo que es esta fecha, esta jornada, algunos apuntes, apostillas que he ido encontrando, obviamente recordando, ¿no? Y claro, de alguna manera también siendo parte, ¿no?, de lo que estamos viviendo, estamos transitando ahora y con este feriado nacional. Si bien es cierto que hay una fecha más que principal y esencial, ¿cierto? Que no es esta, sino la del 17 de junio, pero estamos de acuerdo al establecimiento, ¿no?, del calendario de feriados nacionales, bueno, también disfrutando, ¿no?, lo que es con la historia Con la esta historia. jornada. De acuerdo, bueno, muy bien, si todos hemos aprovechado a descansar un poquito más, este feriado largo que se transformó en un feriado en 3 días que prácticamente se está descansando, pero sin dejar de, ya que tenemos este espacio, de hacer más que mención, dentro de nuestra humilde intervención, honrar también la figura de Güemes, y la vamos a unar al huracán Macacha, a la figura de su hermana también, que fue tan importante en la gesta que pudo Ujú. hacer Güemes. Bueno, así que la propuesta es que nos subamos al caballo y nos pongamos el guardamonte y vayamos hacia el norte, hacia Salta. Cómo no, qué lindo, Qué qué lindo, hermosa tierra, qué por lindo. favor. ¿Quién pudiera estar Sí, hoy sí, en, sí, en esa seguro. tierra tan linda? Bueno, si les digo caudillo argentino, ¿qué se les viene a la cabeza? Gente ruda, gente eh, con agallas, ¿eh? Sí, gente bravía, ¿no? Muy firme en sus convicciones, el federalismo, el interior, Tal cual, todo tal eso se me cual. viene a la Y en mente. la figura de Güemes, que es un caudillo particular, y yo lo pondría dentro de las figuras de héroes, ¿no? De un héroe de nuestra patria, que recién desde 2016 tenemos este feriado, siendo que Güemes fue Güemes desde el día en que nació, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, sí. recién le dimos una jerarquía propia de merecer un feriado a partir de 2016. Pasa que estos caudillos que a veces atacaban intereses de gente poderosa, de oligarcas, eran un poco resistidas por algunos sectores de la historia. Sin embargo, bueno, el tiempo le fue dando un lugar preponderante más allá de esa película que anda dando vuelta de los años 70, de Leopoldo Torres Nilsson. Bueno, se le está dando el lugar que corresponde a esta figura, más allá de que en Salta sí la tuvo siempre esta relevancia, ¿no? Pero en el resto Totalmente. del país, ¿qué Sí, sí, pasó? sí, sí, sí. Cuando él nos defendió a todo el territorio, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos contar? Este señor era un señor muy bien parecido. Escucha, 1,90 m, ojos claros, distinguido, de muy buen porte, muy culto. Venía de una familia de 9 hermanos, el padre era español, era un funcionario de la corona española, la mamá también de muy buena posición económica, y él gozaba de una biblioteca gigante en la casa, donde con su hermana Macacha, que María Magdalena, se llamaba una de estas hermanas, él era el segundo en esta dinastía y la tercera era María Magdalena. Bueno, siempre tuvieron un feeling especial, cabalgaban, jugaban, leían. Autodidacta, la hermana sabía leer y escribir a los 5 años. ¿Quién le había enseñado? Su papá. También una cosa para la época, viste que venimos rondando en esto en Sí. nuestros micros. No es fácil encontrar, viste, gente talentosa o con mucha capacidad, ¿no? No, y la Siendo a apertura edad del temprana. papá de Claro. enseñarle a leer a la hija que no Sí. era, no era frecuente. Bueno, mira, una de las proezas que se le destaca, la primera por la que se lo conoce a Martín Miguel de Güemes, él con 14 años ya era parte de un ejército. Un ejército que tenía su base en Buenos Aires, pero tenía como una sucursal en Salta, digamos. Entonces, bueno, hay un problema en Córdoba y lo mandan a Córdoba este ejército. Él se va a Córdoba a pelear allá.
Cuando estaba volviendo, el virrey Sobremonte es alertado de esta cuestión de las invasiones inglesas y en 1806 entonces lo manda a llamar a este ejército que de Córdoba vayan para Buenos Aires. 30 horas de cabalgata sin parar, Martín Miguel de Güemes con los demás, llegan al Río de la Plata, llegan a Buenos Aires y se encuentran con que un barco inglés, el Justín, había quedado encallado en el lodo y entonces Güemes, sin dudarlo, junto con los otros soldados, se meten con los caballos al Río de la Plata y enlazan a este barco. Una proeza, cómo detienen esa invasión a caballo. Al punto que el capitán del barco después pide conocerlo, porque es algo único, inédito en la historia de las guerras, de los enfrentamientos, que un barco haya sido detenido por jinetes. Impresionante. Impresionante. Más tarde en la historia, pocos años más tarde, San Martín ya estaba pergeñando toda esta cuestión del cruce de los Andes, pero necesita que le vayan a cuidar esa frontera norte por donde entraban los realistas. Y es ahí donde le pide a Güemes que le cuide las espaldas. A ver, Güemes, San Martín y Belgrano es una trilogía... Sí. Es más, fue el brazo derecho de ambos, cuidando la frontera norte. Exactamente. O sea, en el mismo nivel, ¿eh? No un caudillo que en Salta, qué sé yo, comía empanada y se ponía el poncho. Al mismo nivel de ellos dos. Eran una triada magnífica. Entonces, con sus infernales, los infernales eran los gauchos que él tenía en el ejército que había formado. Esta gente no estaba obligada a nada y él les mandaba, a ver, tienen que venir y enrolarse, no era una orden, era gente que sola se alistaba proponía, de alguna manera o formaba parte, claro. Claro, se proponía para luchar a la par y a las órdenes de Güemes. Mirá, estos gauchos trabajaban en para los grandes latifundistas, para los oligarcas de la época, y si dejaban el trabajo para ir a luchar con Güemes, eran denunciados. Güemes fue el encargado de hacer unos fueros especiales, unos tribunales especiales en defensa de estos gauchos. Porque como te digo, eran denunciados. Se le decía el padre de los pobres, así lo llamaban. Él siempre tuvo muy buen trato, a pesar de haber sido tenido también en tierras y demás, con todos sus súbditos, sus empleados. Totalmente. Él proviene de una familia muy, pero muy pudiente, acaudalada de Salta, y sin embargo, toda esa acción que tuvo fue tan popular. Popular. Con la gente, ¿no? Con la esencia de Salta y el norte. Exactamente. Él fue el gobernador de Salta, primero en ser elegido por la gente y no puesto a dedo por Buenos Aires. Eso también tiene un valor, ¿eh? La gente lo eligió a él como gobernador. ¿Y qué pasa? Cuando él se tenía que ir a luchar a estas batallas, ¿quién quedaba al mando de la gobernación? ¿Quién tomaba las decisiones de Estado? Su hermana Macacha, esta que les contaba al principio, que tenían esa complicidad ya desde muy pequeños y se entendían tan bien. Así que ese lugar que él le da a la hermana, la pone también a ella como una de las primeras mujeres en ocupar este tipo de cargos. Cuenta la historia, ¿no? Que tenía muchas convicciones y mucha firmeza la hermana. Totalmente. Ella era el brazo derecho también de Juana Zurduy, que más al norte todavía era la que ponía el cuerpo en las luchas y Macacha le proveía de caballos y demás. Sí, una mujer muy particular. Mirá, ella fue la que fundó lo que se llamaban los bomberos. Eran grupos de mujeres, costureras, amas de casa, las mujeres del lugar, que hacían un servicio de inteligencia, tenían el sistema güemesiano, se llamaba inteligencia, otro que no lo hacía, ¿no? Uh-huh. Iban hacia donde estaban los soldados realistas, les vendían víveres, conversaban con ellos, los entretenían de algún modo, y era la manera de recabar información y también de pasarles información falsa. Y una de las maneras era una forma gourmet, porque a veces estas informaciones, estas esquelas, estos papelitos, iban introducidos dentro de las empanadas.
O sea que eran empanadas con sorpresita. Pero con estas falsas informaciones, digamos, lograban distraer al ejército realista y, bueno, hacerlos fracasar en sus intentos. Ganando tiempo justamente en la planificación propia que llevaba adelante Güemes y sus hombres. Claro. Bueno, a veces este tipo no a veces, siempre este tipo de acciones que llevaba Güemes adelante eran resistidas, mal vistas por el gobierno central, porque temían que, si bien lo necesitaban, pero que se hiciera una figura muy fuerte al estilo de Artigas. Entonces, ¿cómo hacían para tratar de cortarle un poco las patas, de frenar la fuerza que llegaba del interior al poder central? Exacto. Ese es el miedo un poco que tenían. No lo proveían ni de armas, ni de ropa, ni de víveres. Así que él, la única forma que tenía por ahí era solventarlo con la misma gente local, aumentando los impuestos, haciendo que los que más tenían puedan aportar a esa causa del ejército del norte para poder frenar las invasiones realistas, y esto le creó un gran descontento al punto de generar la traición a Güemes de esta misma gente, y es cuando lo atacan, lo hieren por la espalda. Él parece que tenía un problema en la sangre, no coagulaba, y ese tipo de deficiencia física que hizo que se desangre en unos días, y lo que le provocara la muerte a tan solo 36 años. Qué juventud, ¿no? Qué juventud. Mira, él estaba casado con Carmen Puch, una joven también muy acaudalada. Tuvieron 3 hijos. Esta mujer tenía que andar cambiando de residencia permanentemente porque los realistas era como la presa para poder extorsionarlo, ¿no? Y hacerlo retroceder en su acción. Nunca lo lograron. Ella, a caballo, embarazada, con un hijito en brazos, se iba de lugar en lugar tratando de zafar a este intento de raptarla. Y cuando muere Güemes, a los pocos días muere el bebé, el más chiquito, el tercer hijito, y a los pocos días muere de tristeza, se deja morir de tristeza. O sea que, bueno, triste también el final de la esposa. Macacha vive muchos años más, muere a los 86 años, se transformó en una figura emblemática en Salta. Ya con el correr de los años trascendía hasta las políticas de turno, ya era una mujer reivindicada por todo su accionar. Uh-huh. Realmente fue también el primer prócer, ¿cierto?, muerto en combate. Tal cual. Es así, es lo que refleja la historia, ¿no? Primer prócer argentino muerto en combate. Bueno, muere a causa, como bien lo dijiste, ¿no?, una infección, ¿cierto?, por la herida atravesada justamente por esa puñalada atrás en la espalda. Se refugia en el monte y allí pasa sus últimos días. Es más, había sido ofrecido de que para salvarlo pudiera ir a llevarlo a Buenos Aires, ¿cierto?, para curarlo, y no, él prefirió no entregarse a nada. A nada, tal cual. Sí. Incluso hubo ofrecimientos de parte de los realistas, que darle mansiones, darle dinero, si él cambiaba de su manera de accionar, a lo que él responde. Si hay unos minutitos, ¿lo leería? Si no es muy, si no, ya lo metemos y lo introducimos a participar. ¿Te parece bien? Claro que sí. De esta jornada histórica, pero con esta tertulia cultural aquí en lo que es este programa. El señor Rodolfo Oscar Pipo Rodríguez. El caudillo corondino. Ustedes me están saludando y yo devuelvo el saludo. Y aunque mi verso sea rudo, aquí la sigo remando. La tarde se va pasando entre programas hermanos, mates, oyentes, paisanos. Nos juntamos cada tarde y mientras nuestro fueguito arde, nos estrechamos las manos. Hola Pipo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, no, pero no corten, por favor, no corten para saludarme. Estoy acá
prestándole toda la atención posible a Irene Ventura. Qué tema hoy, qué apasionante. No iba a decir qué lindo, no es lindo lo que cuenta, porque la vida de nuestros próceres no fueron muy lindas, pero apasionante sí. ¿Ibas a leer algo, Irene? Te escucho. Bueno, gracias, Pipo, gracias. Él responde a este ofrecimiento que le hace Olañeta, le ofrece indulto, dinero, cargos, como les decía, bienestar para la familia. Sí, él deponía las armas y se sometía a la corona española, ¿no? Y entonces él contundentemente responde: estoy persuadido que usted delira, y por esta razón no acrimino como debía y podía el atentado escandaloso de quererme seducir con embustes, patrañas y espantajos que me suponen tanto como las coplas de calaínos. Y luego dirá usted: ¿qué es un oficial de honor y del rey? ¡Qué bajeza! ¿Y así lo toleran sus jefes? ¿Así lo consienten en este ejército real? Valerse de medios tan rastreros como inocuos solo es propio del que nació sin principios. Un jefe que manda un ejército tan respetable, a él debe fiar el buen éxito de sus empresas. Lo demás es quimera, es degradarse y es manifestar mucha debilidad. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Cuando un pueblo quiere ser libre, no hay poder humano que le sujete. ¿Algo más? Muy firme en sus convicciones, el general. Muy. Recordemos con principios muy fuertes. Que estos ejércitos realistas hacían verdaderos desastres. El virrey del Perú, Pezuela, era el que, propiciaba todo este exterminio, y no queda corta la palabra. Fíjate lo que decía: hasta las iglesias deben ser quemadas, mujeres, niños y ancianos deben morir degollados, pues además de ser de la más vil especie, deben así castigar a los que huyeron a los montes. O sea que estos ejércitos realistas propiciaban verdaderas masacres al pueblo, a nuestro pueblo. Por eso también la respuesta de estos infernales, junto con Güemes. Qué bárbaro. Qué bueno saber todo esto. Por eso repito siempre, qué lindo los lunes, qué lindo los jueves, con Irene, con el profe Colautti. Nos enteramos de tantas cosas. A lo mejor algo de esto ya lo habíamos aprendido en la escuela, pero hace tantos años que por ahí a uno se le olvida. Y bueno, para eso está Irene y el profe Colautti, para recordarnos esto. Felicitaciones, Irene. Te mando un beso grande. Pipo, antes, si podemos acotar esto, hay una situación también que hemos solicitado y estamos escuchando el top, ¿no? de ya el cambio de hora. Aquí en la ciudad de San Genaro, lo que es el viejo San Genaro Norte, ya décadas atrás, y esto por una consulta que se le hizo al doctor Jorge Colautti, y no pudo precisar bien la fecha, pero sí por aquí había pasado como una embajada de los gauchos de Güemes, ¿cierto? No sé para qué sentido, si para Buenos Aires, para el norte, pero habían parado aquí, en el viejo San Genaro Norte, y hay registro de todo ello, pero está en el museo de nuestra ciudad. Así que vamos a precisar. Una cosa así. Claro, en el museo se encuentra una vitrina con ponchos, con cosas que han dejado a manera de ofrenda, digamos, estos gauchos por el paso de la ciudad. Hoy me lo hicieron recordar. Me hubiese gustado tener más precisión, pero fue medio como ya minutos antes de venir al programa. Así que si hay algún sangenarino que quiere relatar algo, a lo mejor llamar, contar algo, los teléfonos de la radio están abiertos, dispuestos. Claro. Por supuesto, qué lindo que el que sepa que te cuente cosas, porque allí vos podés bucear, vos o Jorge pueden bucear y buscar. Bueno, chicos, Irene, me dirijo a vos solamente, no me dirijo a nadie más, porque hubo problemas el viernes, así que me dirijo a vos. Estás muy linda, te quiero mucho, qué bueno tu micro. Y con gente traidora yo no, así no. Que los únicos fieles a que yo continúe en la radio, Martín y Demis, los operadores, pero después he tenido la traición, Irene, de una locutora, una encargada de publicidad y un conductor. Han pedido mi cabeza. No. Que rodara mi cabeza, como Adorni. Piden mi cabeza, pidieron,
ya tienen todo armado para arrancar con un programa. En este horario, quieren mi hora, Irene. El programa, el nombre se los dio el que tenés ahí enfrente, el conductor le puso nombre al programa. Ah, bueno, yo fui. ¿Querés saber cómo se va a llamar, Irene? Nada quiero más en la vida que saber eso. Bueno, se va a llamar en cualquier momento, a mí me rajan y vas a escuchar de 4 a 5 Camilandia y Fatilandia, dos guachiturras sueltas en la City. No, fue idea del director de la radio el nombre. Todos contra Ideas mí. brillantes. Qué pedazo de rótulo. Lo Y desconocía, yo cómo había quedado al final. resistiendo, Sí. yo resistiendo, Irene, prendido, agarrado como mugre a los garrones, prendido como olor a frito en el pelo, en mi horario. Llegará No sé. como Güemes con los infernales, ALT 23 a abortar Digo- esta iniciativa. A degollar, a degollar. Claro, claro. No, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por hoy zafamos. Creo que hoy hacemos el programa después del boletín. Mañana a lo mejor te encontrás a las 4 y 5 con Camilandia y Fatilandia, dos guachiturras sueltas en la City. Confirmado Pipolandia Sí, un para la poquito el audiencia título, hoy. ¿no? Un poquito es Sí, hoy sí. Hoy sí, rotundo. porque la secretaria ya se Sí, lo tiene que retiró. hacer hoy. Sí, Así si que- le toca. Por Hoy, el hoy tiene que feriado. hacerlo. Sí, sí. exactamente. Solamente porque es feriado. Ella es Hoy la lo única que hace. se toma el feriado. Que trabaje Pipo hoy. Bueno, chicos, un beso. Un Bueno, beso, un gracias, Chao, beso. Pipo. Pipo. Muy Abrazo amable. grande. Un beso. Chau, chau. Gracias. Bueno, Irene, gracias por ser parte de otro lunes más con parte de esa historia grande que tiene la República Argentina, ¿no? En estas palabras cantadas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Será hasta el próximo lunes.